Salmo 32, verso 3. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y dice la palabra de Dios: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Oramos al Señor y los niños también pueden bajar a sus clases. Padre amado, te damos gracias, eterno Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor del cielo, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Te agradecemos, Señor, porque a través de esta semana, cada día, Señor, nos diste, Señor bendito, aliento de vida. Nos despertaste cada mañana, Señor, y por la noche nos guardaste, Señor del cielo, y nos has traído hoy, en este día, a tu casa de oración para alabarte, para bendecirte, para agradecerte por toda tu bondad, por toda tu misericordia y por tu gran fidelidad. Señor del cielo, hemos alabado tu nombre, hemos cantado, Señor, a tu nombre. Ahora pedimos, Señor, que tú nos des, Señor, oído para oír tu palabra, Señor, y un corazón, Señor, humilde y sencillo, para reconocer que necesitamos, Señor, poner por obra tu instrucción. Pido, soberano Dios, que a la exposición de tu palabra, tú extiendas tu mano, Señor, de misericordia, de fortaleza, de sanidad, Señor, y ministre conforme la necesidad que hay en cada uno de nosotros y en aquellos hermanos que nos están, Señor, sintonizando a través, Señor, de la internet. Gracias te damos, soberano Dios. Bendice los diezmos, bendice las ofrendas que tu pueblo ha traído a tu casa de oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Pueden sentarse. El Salmo 32, el verso que les leía, dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sabes, la vida te ha enfrentado a ti, me ha enfrentado a mí, ante tantas situaciones, en las que muchas de ellas nos dañaron muy dentro de nuestro ser y nos lastimaron, lo cual hemos venido sufriendo en silencio muchos, pero hasta esta fecha aún nos siguen lastimando. Mire, a pesar que hemos caminado ya en el Evangelio, a pesar que hemos entregado nuestra vida a Cristo, a pesar que tal vez hemos desarrollado privilegios o ministerios, hay muchas cosas que el ser humano o el Hijo de Dios guarda en silencio, guarda en lo íntimo de su corazón. Y nos cuesta hablarlo, nos cuesta tratarlo. Y sabemos que si fallamos delante del Señor, si ustedes y yo cometemos errores delante de Dios, la palabra del Señor nos enseña que Él es fiel y justo para perdonarnos. Mire, aquel Hijo de Dios que conoce en el Dios que ha creído, jamás va a alejarse de su relación con Dios porque ha fallado, porque ha cometido un error o porque ha pecado. La palabra de Dios dice que si nosotros decimos que no pecamos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Más de alguna mal pensamiento, alguna mala palabra, alguna mala decisión, algún maltrato hacia alguna persona, fallamos. El enojo, la molestia, la incomodidad comienza de alguna manera a dañarnos, a lastimarnos. Y preferimos muchas veces callar. Pero también la palabra de Dios nos dice que si nosotros confesamos nuestra falta y nos apartamos de ella, alcanzaremos misericordia. La pregunta que venía a mi corazón es esta: ¿por qué callamos entonces? Y con esto yo no te estoy diciendo que uno va y va a ir a hablarlo con cualquier persona. No, lo habla con Dios, se acerca delante de Dios, se humilla delante del Señor. Porque a veces ni a Dios queremos contarle cuáles han sido nuestras fallas, cuáles han sido nuestros errores, cuando Él ya lo conoce todo. Él ya lo sabe todo, hermano. Miren lo que el salmista está expresando aquí, cómo estaba su vida, cómo él se sentía mientras él cayó, mientras él no confesó, no habló aquella falta. Y dice el verso 3, mientras callé. Y yo titulaba este mensaje: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sabes, en la vida del ser humano, la naturaleza misma le lleva a esconderse cuando ha cometido un error.
o sabe que ha quebrantado una ley. Vea que es la naturaleza humana. Cuando se comete un error, inmediatamente uno quiere esconder aquello. Por ejemplo, si tú te pasas una luz ya casi en rojo, lo primero que tú miras a tu alrededor si no hay un policía o si no hay cámaras. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? O cuando tú haces algo, por decir así, estás en una tienda, en un supermercado y accidentalmente botas algo y se quiebra, inmediatamente ves si alguien te vio alrededor. Es la naturaleza humana. Y nosotros podemos ir a Génesis y vemos que cuando el hombre falló, lo que hizo fue esconderse de Dios. Cuando de Dios nadie se puede esconder, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, pero es una naturaleza humana. Nos lleva a escondernos cuando cometemos una falta, cuando quebrantamos una ley. Y lamentablemente quiere hacer eso mismo delante de Dios cuando pecamos y cuando desobedecemos sus instrucciones, pensando que lo podremos esconder de los ojos del Señor. Y delante de los ojos del Señor dice que somos libros abiertos. Somos libros abiertos, los cuales el Señor mira lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, tal vez ustedes me puedan ayudar a través de este mensaje. ¿Por qué callamos entonces? Si sabemos que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo, si sabemos que un día estaremos dando cuentas delante de Dios, ¿por qué preferimos callar? Muchas veces el salmista dice: mientras callé. Mire, mientras se calla, no hay una libertad para adorar a Dios, no hay una libertad para acercarse a Dios, no hay una libertad, hermano, para vivir una vida en el Evangelio libremente. Aunque también caemos muchos en un error de vivir de apariencias. Y qué feo es vivir de apariencias, hermano. No hay nada más triste que vivir un evangelio de apariencias. Y quiero que vayas al libro de Segunda de Reyes conmigo. Y todo esto que yo te estoy compartiendo era algo que el Señor hablaba a mi vida. Era algo que Dios hablaba a mi corazón. Mientras yo le hacía esa pregunta: ¿por qué callamos delante de ti? Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, se da esta historia. La historia de Naamán. Y dice el verso 1 del capítulo 5: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo. Mire, no le tenía miedo a nadie, ni a nada. Era valeroso en extremo. ¿Pero qué dice? Pero leproso. Pero leproso. Mire, ¿de qué sirven tantos halagos? ¿De qué sirven, hermano, tantos logros humanos? ¿De qué sirven tantos reconocimientos meramente humanos cuando el pecado nos está comiendo y nos está matando delante de Dios? ¿De qué sirve que digan que eres la mejor persona, el mejor traductor, el mejor médico, el mejor dentista? ¿De qué sirve cuando sabemos que por dentro el pecado nos está carcomiendo, nos está comiendo nuestro ser interno? La lepra era esa enfermedad que comía la piel del ser humano. Mire todos los atributos que en el verso 1 se le dan a Naamán. Dice que era general del ejército del rey de Siria. Y era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima. Hermanos, ¿de qué sirven todos los reconocimientos humanos cuando delante de Dios estamos faltos? ¿De qué sirve, hermano, de que nos digan que somos el mejor cristiano, o sea, por las apariencias que nosotros mostramos en un servicio, en la iglesia o en la comunidad cristiana? ¿De qué sirve eso cuando Dios conoce verdaderamente cómo es mi ser interno y cómo está mi vida interior? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que me digan, hermano pastor, cuando usted predica, o sea, el Señor habla a mi corazón, cuando dentro de mí me está carcomiendo el pecado, la falta, aquello que he callado delante de Dios? ¿De qué sirve? No se puede vivir de apariencias delante de Dios, hermano, porque tarde o temprano Él saca todas las cosas a luz. Todo lo saca a luz. Entonces Naamán, mire, un general del ejército del rey sirio, tenía una buena posición.
Porque a veces nosotros hasta como padres de familia cometemos ese error. Y decimos, oh no, mis hijos están bien, tienen casa, tienen carro, tienen trabajo, tienen esto, tienen lo... pero tienen a Dios en su corazón. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Porque ustedes saben que las cosas cambian repentinamente. Las circunstancias cambian repentinamente, hermanos. Entonces Naamán, mire, a pesar de todos los atributos que el verso 1 reconoce, general, un varón grande delante del rey, lo tenía en alta estima. Un hombre, y dice que aún Jehová mismo lo había usado a Naamán para darle salvación a Siria. Mire, Jehová había utilizado a Naamán para darle salvación a Siria de sus enemigos. Y este hombre, dice, era valeroso en extremo. Muchos se preguntarán, bueno, si el Señor lo usó para libertar a Siria de sus enemigos, ¿por qué no lo sanó de su lepra? ¿Por qué no lo curó de su lepra? ¿Ustedes creen que Jehová sabía que Naamán estaba leproso? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Les dije que me iban a ayudar. Jehová lo usó porque era un hombre valiente, ¿verdad? Y lo utilizó para que enfrentara a los enemigos de los sirios y los venció por mano de Dios. Pero Dios sabía que Naamán tenía lepra. Claro que sí. Claro que él sabía. Pero por la enseñanza que él nos da en este capítulo 5, y es algo que habla hoy a nuestra vida. ¿Sabes? Si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, no podemos vivir de apariencias, porque tarde o temprano van a salir a la luz. Tarde o temprano Dios las va a revelar, hermano. ¿De qué sirven los reconocimientos humanos? ¿De qué sirven los halagos humanos? ¿De qué sirve la estabilidad humana? Que tú digas, bueno, hoy sí, ya puedo sentarme, disfrutar, he trabajado duro, estoy ya casi a punto de retirarme, tengo suficiente guardado para ir y pasear por todo el mundo como quise siempre. ¿De qué sirve esa estabilidad cuando estamos vacíos de Dios? Estoy hablando con gente que conoce al Señor. No estoy hablando, hermano, con gente incrédula que jamás ha tenido un encuentro con el Señor. Ellos necesitan arrepentirse y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero nosotros que hemos caminado en el Evangelio, ¿por qué callamos delante de Dios cuando fallamos? ¿Por qué cerramos nuestros labios creyendo que Dios no nos está viendo, cuando la palabra del Señor dice que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra y miran, dice, a los justos y a los malos? ¿De qué sirve? Yo decía esto porque le digo, este regaño fue para mí, pero como ustedes son mis hermanos, quería compartirlo con ustedes. ¿De qué sirven tantos halagos, humanos? ¿De qué sirve que me hablen o me contacten a mí, hermanos o pastores, y me digan, no, pastor, o sea, usted es excelente, es esto y lo otro? Cuando Dios conoce mi caminar, cuando Dios conoce mi acostar y mi levantar, cuando mis pensamientos no son ajenos a Dios, cuando los sentimientos de mi corazón están delante de sus ojos. ¿De qué me sirve aquella estabilidad? ¿De qué me sirve, hermano, decir, bueno, ahora ya no le debo a nadie, no tengo deuda? Aunque estoy dando un ejemplo, y ahora sí estoy estable financieramente, pero vacío de Dios. Porque hay mucha gente que se esfuerza por alcanzar logros meramente financieros y comienzan a alejarse de su relación con el Señor. Y eso no trae nada bueno. Mire, y después se frustran porque no les fue bien en aquello que emprendieron, cuando la palabra del Señor Jesús claramente dice que alejados de Él nada podemos hacer. Entonces no es, hermano, no te esfuerces por una estabilidad financiera, y si la logras, amén, pero que sea con aquella bendición de Dios, que sea, hermano, con aquella bendición del Señor. Mire, dice que José era un hombre próspero, Job era un hombre próspero, Abraham era un hombre próspero. Pero saben, no eran prósperos solo porque tenían riqueza, no, sino porque disfrutaban aquello que Dios les había dado. ¿Saben? La prosperidad no es tener abundancia de cosas materiales, hermano. La prosperidad es que lo que tú tienes lo puedes disfrutar, y Dios te da ese privilegio de disfrutarlo. Y mucho más, estar en pecado. ¿Sabes de qué sirven los logros humanos? Ni los reconocimientos, ni la estabilidad, mucho menos el pecado, sanan lo interno del hombre. El único que sana lo interno del hombre es Jesucristo nuestro Señor, porque a través de su sangre somos perdonados, a través de su sangre somos redimidos. Entonces Naamán
Mire, y solo en el verso 1 le dan tantos halagos, tantos reconocimientos, pero termina ese verso diciendo, pero leproso. Pero leproso. Obviamente, era un hombre que estaba quizás al frente cuando el ejército de Siria desfilaba, cuando las victorias, o sea, de Siria eran dadas. Era un hombre que era tal vez aplaudido y era reconocido. Claro, obviamente iba cubierto de aquella ropa militar, de aquella ropa que ponían los guerreros cuando venían de la batalla. Y nadie podía ver su lepra. Pero una es la vida que nosotros presentamos en público y otra es nuestra realidad interna en nuestra intimidad. Mire la realidad de nuestra vida en la intimidad. ¿Cómo es tu vida en la intimidad, hermano? Y cuando yo hablo en la intimidad, estoy hablando en tu casa, estoy hablando mientras tú estás solo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son aquellas ideas que vienen a tu mente? ¿Cuáles son aquellos deseos de tu corazón que vienen a tu corazón, valga la redundancia? Dice el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ahora bien, ¿cómo la muchacha sabía que Naamán tenía lepra? ¿Cómo iba a saber la muchacha que habían llevado como esclava de la tierra de Israel que Naamán tenía lepra? Era la sirvienta de ellos. Obviamente tal vez era la que lavaba la ropa de aquel hombre, tal vez era el que veía, la que veía cómo llegaban tal vez los médicos a quererlo curar. Porque sabe, si hay quienes conocen tu vida íntima, son tus cónyuges, tu esposa o tu esposo. ¿O no, hermano? Entonces, ¿de qué sirven las apariencias? ¿De qué me sirve a mí pararme aquí y comenzar a hablarle del respeto a la esposa cuando yo no respeto a mi esposa? ¿De qué me sirve estar aquí, hermano, y hablarle de prestarle atención cuando tu esposa quiere hablar, cuando yo no le presto atención a ella? ¿De qué me sirve si ella está aquí? ¿De qué me sirve simplemente aparentar delante de ustedes cuando yo sé que lo que ella debería estar sintiendo en su corazón sería enojo porque no es nada cierto lo que yo esté hablando? ¿De qué sirven esas apariencias, hermano? Pero si hay alguien que conoce nuestra vida íntima y nuestra realidad interna, son nuestros cónyuges. He oído tantos comentarios, hermanos, de esposas y esposos que verdaderamente yo digo, no debe ser así. Y eso fue tal vez en otras ciudades, hermanos, donde andaba visitando. Pero digo yo, ellos conocen aquella realidad. Ellos conocen cómo reaccionamos ante las adversidades. Ellos conocen cuál es nuestra reacción cuando nos molestamos, cuando nos incomodamos, cuando nos enojamos. Conocen eso. Vea que lo conocen, hermanos. Y hermanos, vea que conocen cuando tu esposa está enojada, ¿o no? Vea que se conoce. Claro que se sabe. A veces hasta le decimos a nuestros hijos, no se acerque a su mamá porque está enojada. Le decimos eso, hermano, porque las conocemos. Y ellas nos conocen a nosotros. Entonces, claro, la mujer de Naamán sabía que tenía lepra. La criada también, o la muchacha que habían llevado de Israel, que era la que servía, sabía que tenía lepra. Pero no solo nuestros cónyuges conocen nuestra realidad interna, o cómo es nuestra vida interna, también la conocen nuestros hijos. ¿Va que nuestros hijos la conocen, hermano? Claro que sí. Claro que nuestros hijos la conocen. Claro que nuestros hijos lo saben, hermano. Claro que ellos saben cuando yo llego de un servicio y lo que comienzo a hacer es hablar mal en contra de los hermanos. Ellos lo saben. Porque aunque no digan nada, pero están escuchando. ¿En qué manera, o sea, yo me refiero a mis hermanos? ¿En qué manera me refiero aún hasta a mis propios parientes? ¿Cómo me refiero hacia ellos? Ellos conocen cuál es
nuestra realidad en la intimidad o en nuestra vida interna. Y también nuestros parientes la conocen, hermano. Aquellos que conviven a nuestro alrededor, tíos, primos, abuelos, o sea, que están a nuestro alrededor, conocen. Por eso es que cuando nosotros llegamos, que ya después de años de no verlos, y hemos perseverado en el Señor y hemos permitido a Dios hacer aquellos cambios en nuestra vida y hemos cambiado, Dios nos dice: tú eres diferente, tú no eres así como te fuiste, algo ha sucedido en tu vida, porque ellos nos conocían quiénes éramos. Entonces llega esto a los oídos de Naamán, y Naamán va y se lo dice al rey de Siria, y le dice: así ha dicho una muchacha que vino con los que trajimos de Israel. Y mire lo que hace el rey, dice el verso 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré estas cartas, al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Mire, para que lo sanes de su lepra. ¿Y qué es lo que hace el rey de Israel? Dice el verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Porque el único que puede sanar es Dios. Es Dios, hermano. Y entonces, ¿por qué ponemos la confianza en el hombre? Mire, ¿por qué muchas veces le tenemos más temor al hombre que a Dios? ¿Por qué muchas veces, hermano, podemos más? Oh, no, yo tengo un amigo que es abogado. Oh, yo tengo un amigo que es doctor. No, yo tengo un Dios que es todopoderoso. Yo tengo un Dios que me ha guardado en el camino por el que me ha traído. Si bien Dios utiliza la mano de los médicos, Dios utiliza a los abogados, yo no estoy en contra de eso. Dios lo utiliza, pero mi confianza está en Dios, no en el hombre. ¿Por qué le tenemos más temor al hombre que a Dios? Mire, el poner la confianza en el hombre y no en Dios. Aquí vemos que el rey de Siria le está enviando esta carta al rey de Israel y le dice que lo sane de su lepra al recibir esa carta. Y por eso es que el rey de Israel se frustra y él reconoce y dice: ¿soy acaso yo Dios? Mire, es como cuando tú traes tu petición de oración a mí. Yo no soy el que responde es Dios. Yo solamente me uno a ti a clamar, a orar a Dios para que se haga su voluntad en esa petición que tú pones delante de Él. Pero no vas a traerle y decir: no, yo le llevo mi necesidad al pastor y él ora y Dios le responde. No, es Dios el que hace la obra, es Dios, hermano, el que es digno de ser glorificado. El poner la confianza en el hombre y no en Dios. ¿Por qué razón el ser humano tiende a poner la confianza en el hombre? ¿Por qué razón nosotros vemos, hermano, cómo está la sociedad confiando más en líderes políticos que creen que pueden cambiar una nación, creen que pueden cambiar una ciudad, cuando la verdad el único que puede cambiarle es Dios? Por eso él dice en Crónicas, dice: si mi pueblo se humillare. Mire, si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre, el único que puede cambiar esta ciudad en la que estamos es Dios, hermano. El único que puede cambiar esta provincia es Dios, es el Señor. Pero ¿por qué razón el hombre pone su confianza en otro ser humano? ¿Sabe por qué razón? Para ser aceptados por la sociedad. Qué triste es, hermano. Qué triste es que solamente para ser aceptados por la sociedad nosotros vamos a cambiar la palabra de Dios o la instrucción de Dios. No, acuérdate que la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra, tal y como Él lo ha dicho, hermano. Se va a cumplir. No porque yo tenga un abogado que es amigo mío me va a librar en el día del juicio final. No, ahí estaré solo yo delante de Dios, dando cuenta por cada una de mis acciones.
pero para ser aceptados por la sociedad. Mire, porque a los jóvenes les cuesta y a los adultos también les cuesta vivir una vida en el evangelio recta, firme y temerosos a Dios. ¿Por qué? Porque quieren ser aceptados por la sociedad. Si en aquellos lugares o las personas con las que te reúnes son vulgares para hablar, tú tienes que estar ahí y estar escuchando aquello. No, es que es para ser aceptado. O sea, no. Prefiero ser aceptado por Dios y rechazado por los hombres que ser aceptado por los hombres y rechazado por Dios, hermano. Pero para ser aceptados por la sociedad. Mire, cuando yo escribía esto, aceptado por la sociedad, hay quienes hablan de nosotros los cristianos que no aceptamos a aquellas personas que están practicando un pecado. Y la verdad es que tampoco Dios no los acepta. Dios los recibe para cambiarlos. Dios los recibe como están para cambiarlos. Amén. Pero hay quienes dicen, no, es que tienen que aceptarnos y quieren seguir haciendo lo mismo. No, no es así. Dios nos recibe y nos cambia, hermano. Eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Pero si yo digo, no, Dios me aceptó así, con mi lenguaje vulgar que tenía y voy a seguir hablando mi lenguaje vulgar, mentira. Dios me recibió así para hacer aquel cambio, aquella transformación en mi vida. Así es que cuando la gente dice o te diga a ti, no es que en la iglesia no nos aceptan, no, te recibimos tal y como vengas para que el Dios que yo conozco te cambie y te transforme, porque es el único que puede cambiar y transformar al ser humano. Pero no, mejor preferimos callar para que la sociedad nos acepte. Somos recibidos por Dios para perdonar nuestros pecados. Por eso es que el rey de Israel se frustra. Y él dice, soy yo Dios que pueda quitar la vida o pueda darla, para que éste mande a este hombre para que yo lo sane de su lepra. Él sabía que no estaba en sus habilidades, no estaba en sus capacidades, no importa que era el rey de Israel. No podía absolutamente nada manipular a Dios para que él hiciese eso, porque Dios no se manipula, hermano. Cuando tú presentes una petición delante de Dios, espera en Él y Él te va a responder y te va a decir, si es el tiempo de dártelo, te va a decir, espera, aún no es el tiempo que yo te la dé a ti. Pero somos perdonados por Dios. Por la sociedad queremos ser aceptados, pero el que perdona nuestros pecados es Dios. No pongamos la confianza en el hombre, hermano, en cualquier área de tu vida. Mira, en cualquier área de tu vida, en cualquier lugar, hermano, en tu carrera, en tu trabajo, en cualquier lugar, pon tu confianza en Dios, porque es Él el que te ha puesto, el que te ha establecido en el lugar donde tú y yo estamos. Así es de que el rey de Siria le manda una carta al rey de Israel y se da esta situación. Pero el verso 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice el verso 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Qué dice? Enojado. Mire, hasta la lepra se le olvidó, o sea, era tan grande el enojo. Y se fue enojado. Y el verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron
Y le hablaron diciendo, mire cómo se referían los criados a Naamán: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dios es el único que puede cambiar la vida del hombre, hermano. Pero ¿qué estaba tratando Dios con Naamán? Mire, estaba tratando ese enojo, esa ira, esa soberbia, eso que lo dañaba dentro de él. Ustedes saben, mire, Naamán hasta ya se había imaginado cómo iba a ser su sanidad. A veces cuando nosotros nos acercamos y le oramos a Dios, hermanos, si hay un problema financiero y comenzamos a orar por nuestras finanzas, hasta nos imaginamos que llega alguien, ¿verdad? Y te deja unas 2 bolsas de dinero en la casa y no te dice nada, y para que pagues tus deudas, hermano. ¿Cómo Dios nos va a responder? Ya no nos imaginamos. O no nos imaginamos que el gobierno te manda un dinero que estaba olvidado ahí, y de repente se acordó que te debía algo y te lo envía a ti. Mire, ya hasta nosotros nos imaginamos aquello. Pero ¿qué es lo que Dios verdaderamente está tratando dentro de nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor está tratando dentro de tu ser y dentro de mi ser? ¿Cuáles son aquellas apariencias que el Señor quiere que nosotros verdaderamente, botemos y llegamos a un lado? Claro que Dios tenía el poder, y el profeta Eliseo hubiera podido salir y hacer como él dijo, o como creía Naamán que iba a hacer. Pero Dios no quería tratar con la lepra de Naamán, sino con la soberbia, la altivez y el orgullo que había dentro de sí. Hermano, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que nos aleja verdaderamente de Dios? Cuando tú dices, no, ya no más me congrego, ya no más me reúno, ya no más busco a Dios. Mira, le echas la culpa a los hermanos, le echas la culpa a las iglesias, le echas la culpa a los pastores, pero es tu relación con Dios, es tu intimidad con Dios. ¿Qué es lo que nos aleja de buscar a Dios? Eso es nuestro mismo orgullo, es nuestra misma soberbia, es nuestra misma altivez. Y creemos que nosotros lo hemos hecho bien y los demás son los que se han equivocado. Y eso es lo que Dios quería tratar con Naamán, porque le había dado victorias contra sus enemigos. Lo había puesto en una buena posición, era el general del rey sirio. Le había dado valentía, dice que era un hombre de gran valor, o de un valor en gran extremo. Pero leproso, aquella lepra fue lo que lo hizo humillarse, aquella lepra fue lo que lo hizo quebrarse. Porque ¿de qué servía, hermano? Imagínate cuando iban a condecorar a Naamán por las batallas ganadas, porque ustedes saben, en el vínculo militar le dan medallas a los generales, ¿verdad? Por las batallas o las victorias logradas. Imagínate de qué servía que se vestía de su traje de gala, hermano, y por fuera se veía, hermano, wow, como una foto. Pero al quitarse aquella ropa, al llegar a su casa, ¿cuál era la realidad que había dentro de Naamán? Lepra. Cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios y le alabamos y cantamos y danzamos y le damos las manos a los hermanos y los abrazamos, es verdaderamente lo que sentimos dentro de nuestro corazón. Es verdaderamente lo que hay dentro de nuestro corazón, hermano. ¿Sabes? Alguien me decía, hermano, ¿y usted por qué no nos dice amados hermanos, hermanos amados? ¿Sabes? Pues cuando yo te diga amado es porque te amo dentro de mi corazón. No simplemente te lo voy a decir del diente al labio, sino porque hay aquel amor extremo dentro de mi corazón, y es algo que Dios está tratando. Porque no hay necesidad de estarle diciendo a cada momento amado, amado, amado. Yo no le digo a mi esposa amada, pero ella sabe que la amo, porque he estado en los momentos difíciles como en los momentos de alegría con ella. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿te ama Dios a ti, hermano? ¿Te ama Dios a ti? Ahora te lo repite a cada rato Dios, amado, amado, amado. No, a ver, Él nos dice mi hijo, y nos habla así. ¿Sabes? Dios es el único que puede cambiar la vida del hombre. Él tiene el poder para hacerlo, hermano. Dios tiene el poder. Y sabemos que
La vida del hombre es cambiada a través de la sangre de Cristo Jesús, porque es ahí donde nuestros pecados son perdonados. Pero también tiene la autoridad para hacerlo. Dice que Dios no le pide parecer a nadie cuando Él se ha propuesto hacer algo en la vida de un hombre, de una ciudad, de un país o de una región. Él tiene la autoridad para hacerlo. Pero ¿a quién ha delegado eso Dios aquí en la tierra, hermano? ¿A quién ha delegado Dios toda esa labor aquí en la tierra? ¿A quién? A la iglesia, a sus hijos, ¿verdad? A nosotros, sus hijos. Mire, el hombre Naamán llega al rey de Israel y el rey de Israel se frustra. Pero cuando oye el profeta, cuando Eliseo escucha lo que ha hecho el rey, le manda a decir: ¿por qué razón te has frustrado? ¿Por qué has roto tus vestiduras? Y Naamán, cuando le dicen qué es lo que está pasando, no se hace el disimulado, ni dice: bueno, entonces ese ya es problema del rey. No, ¿sabes? Era él el profeta de Dios. ¿Sabes a quién ha delegado el Señor aquí en la tierra? El ser su cuerpo es a la iglesia. Pero ¿por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Porque mira solamente aquellas cosas ficticias en nosotros, cuando mira que solamente somos apariencia. Dios nos ha dado el poder en su nombre, porque nos ha dado poder en su nombre. Él nos ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones a la iglesia. Pero también el testimonio nuestro es el que va a hablar del Dios que está con nosotros. ¿Por qué Naamán le dice con toda autoridad al rey que venga a mí? Mire, que venga a mí. Eso le dice, ¿verdad? En el verso. Mire, el verso 8, te lo voy a leer nuevamente. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y sabrá que hay profeta en Israel, porque la relación entre Eliseo y Dios, ya Dios le había revelado a Eliseo lo que tenía que hacer. Así también el Espíritu de Dios está hablando a su iglesia, hermano. Y aunque no digamos amén, el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Porque Jesús mismo dijo, y yo lo hablaba con los hombres ayer, cuando Jesús en el capítulo 16 le dice a sus discípulos, ya en los versos de en medio: aún tengo muchas cosas que enseñaros, le dice, pero no las podéis sobrellevar aún. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él dice, os enseñará y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad, y os hará saber las cosas que están por venir. Mire, ese poder, esa autoridad, ese testimonio Dios se lo ha delegado a su iglesia. Pero ¿por qué ya no vemos, hermano, esas maravillas de Dios en la iglesia hoy, en la iglesia del Señor? Porque hemos querido ser aceptados por la sociedad y nos hemos olvidado de la palabra de Dios, de lo que el Señor dice en su palabra. Eliseo le dice que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y sabe que esa sanidad que Dios hizo en Naamán no lo llevó a honrar a Eliseo, sino que lo llevó a honrar al Dios de los cielos. Porque Él lo dice, no te lo iba a leer todo porque esto te lo voy a compartir el otro domingo. Mire, y dice el verso 15, y volvió al varón de Dios, él, hablando de Naamán, y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, mire, se le fue el enojo también. Ahí quedó en el río donde lo enviaron a zambullirse. He aquí, ahora conozco, que ¿qué dice? Que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero lo que lleva a Naamán a reconocer es que había Dios en aquella tierra y que no había otro Dios fuera del Dios de los israelitas. Ahora bien, ¿está Dios con nosotros, hermano? ¿Está el Señor con nosotros? ¿Cómo va a saber esta ciudad en la que estamos que Dios está con nosotros?
¿Cómo va a saber? Oh, porque la Biblia lo dice que Él está ahí donde dos o más están. Él en su... No, por sus obras, por lo que van a ver que sucede en este lugar. Entra alguien enfermo, va a salir sano. Entra alguien endemoniado, va a ser liberado. Entra alguien con un problema, orando por un ser querido que está a punto de pasar una operación, y cuando salga le va a decir: salió bien de la operación. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Dios no cambia, y Él ha delegado ese poder a su iglesia. Pero nos hemos acomodado en lo que la sociedad quiere ver de cada uno de nosotros. Dios es el único que puede cambiar la vida del hombre. Dios. Entonces, ¿por qué hemos callado? ¿Por qué hemos callado cuando fallamos? ¿Por qué hemos callado, hermano, cuando hemos cometido errores? ¿Por qué hemos decidido callar y no correr a Dios para ser sanados, para ser restaurados? ¿Por qué razón callamos? Regresemos ahí al Salmo 32. Y mire lo que sigue diciendo el salmista. Salmo 32, te voy a leer del verso 1 en adelante. Y dice el verso 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, cuando yo leía los primeros dos versos, parecieran las palabras de alguien que nunca le ha fallado a Dios. ¿Sí o no? Parecieran las palabras de alguien que nunca cometió ningún error delante de Dios. Pero cuando leemos la vida de David, sabemos que es un hombre que falló delante de Dios. Mire, la realidad que el rey David relata en este salmo es algo que literalmente lo afectó en su relación para con Dios. Si hay algo que afecta al Hijo de Dios en su relación con Dios, no son los hermanos, no son los pastores, no son las denominaciones ni la congregación, es el pecado. Es el pecado, hermanos. Oh no, hermano, yo me he mantenido, pero murmuras de otros, tienes mal pensamiento hacia otros. Oh no, es que ahí no lo hacen como yo, ahí no lo hacen como yo lo hacía, ahí no buscan a Dios como debería ser. No, búscalo tú, acércate tú, da testimonio de quién es Dios para ti. Mire, David en los primeros dos versos pareciera alguien que nunca le ha fallado a Dios. Pareciera que es alguien que ha caminado una vida recta delante de Dios, sin errores, sin fallas, sin nada de qué arrepentirse. Ustedes saben cuando se ora por un hermano y dice el Señor que te arrepientes. No, yo no tengo nada de qué arrepentir, y se lo dicen al Señor que conoce nuestra vida y nuestra realidad. David, en este salmo, él está expresando algo que literalmente afectó su relación para con Dios. Esto claramente nos afectará en tu relación o mi relación con las personas. ¿Sabes? Si tú tienes problema en tu relación con Dios, vamos a tener problema en nuestra relación con las personas también, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Porque si tenemos problemas con Dios que no lo vemos, ¿cómo no vamos a tener problemas con las personas que sí las vemos? Mira, al tener problemas con nuestra relación con Dios, vamos a tener problemas en nuestra relación para con las personas. Es por tal que si tomamos la decisión de ocultar nuestro pecado y querer vivir de apariencia solamente como Naamán, el Señor lo traerá a la luz. Pero Proverbios 28:13 dice que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, alcanzaremos misericordia. Eso tú lo puedes leer en Proverbios 28:13. Dice que el que oculta su pecado jamás prosperará. No prosperará. Sí, si puedes ponerlo ahí, Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
No el que lo confiesa y lo sigue haciendo, no el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces David en estos primeros 2 versos habla y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Te ha perdonado Dios, hermano? ¿Ha perdonado Dios tu pecado? Y dice: y encubierto su pecado. Amén, si nos ha perdonado. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 4 cosas que él menciona en estos 2 versos. Mire, la transgresión, el pecado, la iniquidad y el engaño. Y son 4 cosas que pueden hacer tropezar a cualquier cristiano por muy fuerte que éste cree ser. La realidad del perdón de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ha perdonado, hermanos? Yo les dije que me iban a ayudar. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha perdonado? Y los hermanos que están viendo también a través de la transmisión, ¿cómo nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado? Y eso es lo que te voy a hablar el próximo domingo. ¿Cómo tú sabes que Dios te ha perdonado, hermano? O porque lo leí en su palabra. No, ¿cómo nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado? ¿O todavía hay culpabilidad dentro de ti? ¿O todavía hay autocondenación dentro de ti? Porque ahí dice literalmente que si nosotros nos apartamos de nuestros pecados, alcanzaremos misericordia. El apóstol Juan dice en una de sus cartas: hijitos, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo, dice, os limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos ha perdonado? Trae cambios. Trae cambios. Yo no necesito estarle diciendo a la persona: mire, tiene que hacer así, tiene que estar de esta manera, tiene que vestirse de esta manera, tiene que peinarse. No, aquel cambio interno que Dios comienza a hacer nos lleva a ir cambiando todas aquellas cosas que sabemos que no son agradables delante de los ojos de Dios. La realidad del perdón de Dios trae cambios. Y lo que yo te voy a hablar el próximo domingo es por qué no cambiamos. Te lo adelanto por si no quieres venir. ¿Por qué no cambiamos? Pero la realidad del perdón de Dios trae cambios, hermano. Trae cambios a la vida del ser humano. Mire, si hubiera parado una persona y me hubiera dicho: si tú quieres ser cristiano tienes que cambiar esto y esto, yo le hubiera dicho: bueno, mucho gusto, gracias por la información, y me voy. Por eso es que te digo, el Señor me recibió como yo estaba, pero no para aceptarme, sino para cambiarme, para transformarme, para hacer de mí una persona diferente, para hacer de ti una persona diferente que honre su nombre. David está hablando esto porque, claro, él ya había sido perdonado de su falta. Él ahora podía decir: bienaventurado porque Dios me ha perdonado, ha limpiado mi pecado, ha quitado aquel engaño dentro de mi corazón. Y te estoy parafraseando estos 2 versos. Pero mire cómo se dio, cómo fue la vida de David mientras él cayó. Dice el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire, a veces nosotros somos bien espirituales y decimos: bueno, pero David gemía. Pero ese gemir no es de oración. Ese gemir no era de humillación delante de Dios. ¿Sabe? Ese gemir era de dolor. Era de dolor. Porque cuando uno ha tenido una relación con Dios y la descuida, eso provoca dolor, hermano. ¿Sí o no? Mira, si tú has tenido una relación con Dios cuando tú comenzaste en el evangelio, en aquel primer amor, y te descuidas y comienzas a hacer cosas que sabes que no tienes que estar haciendo, y de repente ves a otro hermano que se está gozando, ves a otra hermana y lo único que empiezas a hacer es a criticar. ¿Por qué? Porque te está dañando, te lastima, te hiere a ti, que ya no tienes aquella libertad de acercarte a adorar a Dios con esa libertad con que antes la hacías. Y no la tenemos, no porque Dios no quiera que nos acerquemos, y no porque no hemos confesado nuestra falta y no hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos apartado de él. David dice que mientras él cayó, mire, sus huesos se envejecieron. En otras palabras, se comenzaron a secar sus huesos. Aquella vida de Dios, aquello que había de Dios dentro de él, se comenzó a morir.
No hay nada más triste que oír a un cristiano que antes te saludaba, hermano, que Dios lo bendiga, que el Señor vaya con usted, que la gloria del Señor sea sobre su casa. Ahora oírlos hablar palabras vulgares, ofensivas. Es triste eso, hermano. Pero la vida de Dios se ha secado dentro de ellos. Y ese es el gemir que hay dentro de ellos. Porque alguien que se ha apartado de Dios y la vida de Dios ha comenzado a morir dentro de ellos, no tiene paz internamente. No tiene paz, hermano. No tiene paz, no hay gozo. Mire, aunque pueda tener todas las riquezas que quizás quiso alcanzar alguna vez, pero no hay paz dentro de su corazón, porque sabe que ha dejado a la fuente de agua viva, que es Dios. Entonces el verso 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo de ir a la iglesia, de tu devocional, no en que puedas ser hallado. Y esto es hoy, hermano. Esto es hoy que podemos encontrar todavía al Señor. Porque cuando ya la iglesia sea tomada, no va a importar que tantos ayunos hagas, que tanto clamor hagas. Dice: buscad a Jehová mientras Él puede ser hallado. Y David lo repite aquí. David vuelve a decirlo, y te voy a leer el verso 6. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Porque el acercarnos a Dios nos restaura y nos levanta, hermano. El alejarnos de Él simplemente hace que aquello que ustedes y yo teníamos de Dios comience a secarse, comience a morir dentro de nosotros. Por eso es que mientras callé, dice David, mire todo lo que le sucedió. Pero esto tampoco no es, hermano, como aquellos que dicen: no, yo por eso no callo nada y digo las cosas que siento y digo las cosas que... No es solamente hablarlas. ¿Por qué? Porque a ver, eso es solamente desahogarse de lo que uno quiere decir. No es hablarlo y buscar sanidad para aquello interno que me está dañando. Pero si yo vengo y le digo y pongo a mi esposa de ejemplo, aunque sé que voy a tener problemas después al llegar a la casa. Si yo vengo y le digo las cosas que quiera decirle y digo: no, ya me desahogué y le dije lo que quería decirle, pero no busqué aquella sanidad, no busqué cómo restaurar aquello. Por eso es que las personas que solo dicen: no, yo digo lo que siento, no, busca esa sanidad interna, busca eso que te está lastimando, eso que te está dañando, porque Dios quiere sanarlo y quiere sanarlo hoy. Quiere sanarlo hoy. Porque si tú sigues callando, aquella vida de Dios va a ir muriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y este es el día en que el Señor puede ser hallado. Por eso te trajo a ti a este lugar. Y por eso te dije el tema del siguiente domingo, por si no quieres venir. Pero hoy no lo sabías, así que viniste, porque Dios lo puso en tu corazón. El acercarnos a Dios nos restaura y nos levanta, nos sana. Voy a pedir al joven que pase del keyboard, por favor. Y David reconoció eso. Dice en el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque el único que tiene poder para perdonar es Dios. Es Dios, hermano. Es el único que tiene el poder para perdonar, Dios. Y el verso 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y ese tiempo es hoy. Es hoy. Si hay algo que te ha estado lastimando, si hay algo que te ha estado dañando, si hay algo que tú has preferido callar, y con esto yo te digo que se lo cuente a cualquier persona, no, corre a Dios y Él te dirá qué es lo que necesitas hacer. Corre a Dios, habla con Él, porque David dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado.
¿Sabes? Antes que las cosas salgan a luz, el Señor nos está hablando hoy que vengamos a Él y que reconozcamos delante de Él que hemos fallado. Y si alguien dice que no ha fallado, es porque hay altivez y arrogancia en su corazón, porque fallamos. Miren, un mal pensamiento hacia una persona ya es fallar a Dios. Un mal sentimiento hacia algún prójimo ya es fallar a Dios. Este es el día que el Señor había preparado para decirte: no calles más, no calles más, corre a mí. No callemos más, hermano. Si hay algo que ha estado dañando tu relación con Dios, pero quieres tener una buena relación con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, y sabes que ha sido difícil e imposible. Si tu relación con Dios ha sido difícil, también va a ser difícil tu relación con tu prójimo. Al seguir callando nuestro pecado delante de Dios, solamente traerá consecuencias no gratas a la vida de la persona. Pero si nos acercamos a Él, confesamos nuestra falta y nos apartamos de ellas, alcanzaremos misericordia en el Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar por los hermanos que están a través de la comunicación de internet. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Señor, hasta donde haya llegado este mensaje y quien haya escuchado esta palabra, que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de ellos. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, ministrando conforme la necesidad que hay en cada uno de sus corazones. Y si han callado cosas que necesitan hablarlas contigo, que ellos tomen esa decisión de hacerlo, porque el único que puede sanarnos y tiene el poder para sanar el corazón del ser humano es Dios. Eres tú, Señor. Que tu bendición repose sobre sus vidas, que tú los guardes, que guardes su familia, que extiendas tu misericordia sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús.